Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts, todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Buenas tardes tengan todos, queridos hermanos, queridos amigos. Una vez más, estudios de la Biblia a través de esta emisora 1490 AM, 103.3 7 FM. En este día pues seguimos con nuestro episodio número 12, El origen del mundo físico, parte 2, en nuestro episodio número 12. Le damos pues la bienvenida a nuestro hermano David Helio, que nos habla a través de la línea telefónica. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Que Dios bendiga a cada uno. Un día bonito, poco frío, pero que estamos vivos y Dios está vivo, Cristo vive, siempre es un día bonito. Estamos, sí, en el libro de Génesis, el libro de los orígenes, un libro muy importante en la Biblia que de hecho cubre más historia en un solo libro, más años de historia que todos los otros 65 libros de la Biblia unidos. Cubre desde Adán hasta los tiempos de José, antes de que los israelitas llegaron a ser esclavos en Egipto. Y nos habla del origen de muchas cosas importantes. Hemos visto ya que nos da el origen de Dios, o sea, el hecho de que Dios no tiene origen. Dios siempre ha existido. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, desde la eternidad hasta la eternidad, siempre ha existido, existe y siempre existirá. Hemos visto también que se introduce el carácter de Dios en el libro de Génesis, especialmente su justicia, su amor, su misericordia y la providencia de Dios. Unas características muy importantes que se desarrolla a través de la palabra de Dios para que vayamos entendiendo mejor cada día, en cada escritura, cómo es Dios. Porque para conocer a Dios, Él tiene que revelarse a nosotros. Nosotros, estando limitados al mundo, no podemos conocer a Dios a menos que Él revela quién es. Y lo ha revelado, gracias a Él, por medio de su palabra, comenzando en el libro de Génesis. La semana pasada comenzamos a ver que Génesis da el origen de algo muy importante, o sea, de todo lo físico, el mundo físico, todo lo que abarca el mundo físico fue creado en 6 días. Vimos la semana pasada algunas pruebas bíblicas de que la creación del mundo es literal. Algunos quisieran mezclar la llamada ciencia, que la evolución en la forma que se presenta en las escuelas. Existe la microevolución en la ciencia, eso es algo verídico, pero la macroevolución, o sea, evolución a grande escala, donde una especie se convierte en otra especie, no se ha probado científicamente. No existe el hecho, un mono no puede convertirse en un ser humano. Una mariposa no se puede convertir en un pájaro. Eso nada de índole se ha probado. La Biblia nos da la realidad que Dios hizo el mundo completo en 6 días. Que entre Génesis 1 y 2 no hay un lapso de tiempo, como algunos dicen, sino que en 6 días hizo la tierra, el cielo, las estrellas, el sol, la luna,
la tierra, los animales, las aves, y el día 6 el hombre hizo el mundo completo y descansó el séptimo día. Vimos que en el libro de Génesis, un día es un día. Siempre dice, y fue día y noche, cada día. Fue la tarde y fue la mañana, un día. Fue la tarde y mañana el segundo día. O sea que no se puede mezclar la verdad de la creación de Dios con unas teorías que no se han probado de millones y billones de años. Uno oye esa mentira tantas veces que uno lo cree sin pensar, pero comparando en la ciencia verdadera y la palabra de Dios, no cuadran. No se puede creer las dos cosas. O Dios hizo el mundo o no lo hizo. Y si lo hizo conforme a lo que dice Génesis capítulo 1 y 2. Génesis 1 y 2, como vimos, es la misma historia repetida. No son dos creaciones, sino la misma creación que se repite con detalles en capítulo 2. Y hemos visto que la creación es la base de nuestra fe. Los que no creen que Dios hizo el mundo llegan a pensar que fuimos creados por un animal, por ejemplo, que nosotros somos, o no creados por un animal, sino que evolucionamos de los animales. Y empieza a adorar a la criatura en vez de adorar al Creador. Seguiremos hablando de la creación del hombre después de que nuestro hermano Carlos nos hable del Salmo de la semana. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la semana. Que la gracia y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo habite en cada corazón. Nosotros continuamos con el Salmo 121, versículos 5 y versículo 6 como el Salmo de la semana. Vamos a leer el versículo 5. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El Señor es tu guardador. Él te guarda de todo mal, ¿verdad? El Señor es tu protector de todo mal. El Señor es tu defensor de todo mal. El Señor es tu ayudador, el que te da su mano. La segunda parte de este versículo 5, cuando termina diciendo, el Señor es tu guardador, dice, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El salmista nos sigue diciendo con una seguridad, con una certeza, con una firmeza, que el Señor es nuestra sombra a tu mano derecha. Pregunto, ¿cuándo tu sombra se ha apartado de ti? Ni siquiera en las vacaciones. Donde quiera que tú vas, tu sombra siempre va. Así es que el salmista quiere poner en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dios nos muestra aquí, por medio de este salmo, que Dios es como nuestra sombra. Él nunca se va a apartar de nosotros, nunca se va a separar de nosotros. Él nunca nos dejará solos. Creo que eso es bien importante y bien motivador y animador para nosotros. Otro punto que podemos pensar acerca de la sombra. Cuando estamos trabajando afuera o estamos practicando un deporte al aire libre, va a llegar el momento que tenemos que buscar la sombra. ¿Por qué? Porque nos sentimos fatigados y calientes por el sol y exhaustos. Y qué bueno es la sombrita en esos momentos, ¿verdad? Buscamos esa sombrita y si nos dan un vasito de agua fría, aún mejor todavía. Y qué maravilloso es pensar que Dios es ambos. Es nuestra sombra a nuestra mano derecha y es el agua de vida que nos satisface y nos quita esta sed que tenemos. Qué maravilla, ¿verdad? Que Dios es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Pero el versículo 6 también nos dice, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Claro, sigue con el pensamiento del versículo 5, que el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Pero también hay otro pensamiento que me viene a la mente cuando dice ese versículo 6, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Y este es el pensamiento que me toca mucho. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando Dios los sacó de esclavitud,
Dios fue su guía por el desierto. Por el día, Él era una nube para dar sombra, para que no se fatigaran, y por la noche era una columna de fuego que les daba calor y les alumbraba el camino para que vieran por dónde iban. El cuidado y la guianza de Dios es impactante. Así que vamos a mirar esos dos versículos que se encuentran en Éxodos capítulo 13, versículo 21 y 22. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Ahora leemos el versículo 22 de Éxodos 13. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Qué impactante, qué animador es saber cómo Dios cuida a su pueblo. De verdad que es bien impactante. Así que el Salmo 121, versículo 5, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Y el versículo 6, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Que Dios te bendiga y traiga paz a tu alma por medio de este salmo. Muchas gracias. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130 en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos con el desarrollo de nuestro programa Estudios de la Biblia, tratando pues el tema del origen de muchas cosas importantes en el libro de Génesis. Adelante, David. Bien, muchas personas no le interesa en verdad el origen de las cosas. Hay filosofías que se concentran solamente en el presente. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Existencialismo, el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. Olvidémonos del pasado, olvidemos del futuro y vamos para el presente. Y ese concepto, pues, cuando leemos la Biblia, encontramos que la Biblia nos enseña que sí es importante la creación. Es muy importante saber de dónde vinimos. Es muy importante saber el origen de las cosas. Y también el presente. Y también el futuro. La Biblia abarca todo. Porque la existencia del ser humano tiene que ver con el principio, el comienzo, el presente y el futuro. Todo el mundo sabe que es así. Hasta la gente que dice, vivamos por el momento, pero el momento es celebrar mi cumpleaños. Pues que está celebrando algo del pasado, el origen de su vida. El origen de la vida de la humanidad es un tema muy importante. Vemos en Marcos 10:6, cuando Cristo habló del matrimonio, que hablaremos en una futura conferencia, pues Jesús dice en Marcos 10:6, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Dios, al hacer unos argumentos sobre matrimonio, vuelve al principio. De hecho, nuestra sociedad ha perdido la noción de matrimonio, que hablaremos más adelante, por no volver al principio. ¿Quién inventó el matrimonio? ¿Cómo comenzó? Un tema muy importante, la creación del hombre. También ver la creación del hombre, pues, nos da propósito en la vida. Isaías 43:7. A todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios nos hizo para su gloria. Nosotros fuimos creados con un propósito, que es darle gloria a Dios. Y vemos también en Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Muy bien, saber que tenemos el mismo Padre, todos fuimos creados por Dios, nos ayuda a convivir con otros seres humanos. Sabe que nuestro Padre no fue un mono,
no fue una explosión, sino un Dios de amor, un Dios de justicia que nos hizo y quiere que nosotros nos llevemos como hermanos. La creación también nos ayuda a entender el concepto de la salvación. Por ejemplo, en Gálatas 6:15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Este contexto es muy interesante, pero el punto que queremos llevar aquí es que lo que es importante en la salvación no es tanto una tradición, una práctica religiosa, sino una nueva creación. Hasta espiritualmente se habla de la creación, como también en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Muy bien, Dios nos hizo otra vez con un propósito para hacer buenas obras, nos hizo originalmente físicamente y también espiritualmente nos hace nuevamente para que hagamos buenas obras. Efesios 4:24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre está hablando espiritualmente cuando uno deja las cosas que son del pecado, que están en contra de Dios, y comienza a seguir a Dios, pues es como una nueva creación. Es una nueva creación espiritualmente hablando. Y la creación original del hombre físico nos ayuda a entender un poquito mejor la creación espiritual, la salvación que Dios nos trae. Seguiremos después de que nuestro hermano Pablo nos habla de los proverbios. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae proverbios que nos hacen pensar. Hola hermanos, hermanas, amigos, amigas. La semana pasada estuvimos hablando de las malas influencias. Cómo ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a estar apartados de las malas influencias. Porque una manzana podrida daña toda la canasta. Y es importante para nosotros enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a escoger buenas amistades. Entonces vimos unos versículos que el proverbista da acerca de este tema. Entonces la semana pasada vimos del capítulo 1 del verso 10 al verso 19 cómo el proverbista da unos consejos a sus hijos de no andar en malas influencias. Hoy vamos a ver la continuación. Hemos llamado esta parte de hoy las malas influencias parte 2, porque es otra sección que Salomón utiliza para hablar de las malas influencias también. Y él dice en el capítulo 4, en su verso 14, dice: aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. No entres. Ese es el comando. No entres. No entres. Dice el verso 15, evítalo. Otra palabra interesante. Está en el 14, no entres. Y en el 15, evítalos. No pases por él. Apártate de él y sigue delante. Hazte de cuenta que no los viste ese grupo. Cuando estás en la escuela y está ese grupo de ganga haciendo esquina por ahí, pasa de largo. Sigue como que no los vistes. Verso 16. Porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Oye, pierden el sueño si todavía no han hecho una maldad a alguien. Verso 17. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Nosotros debemos entender que los malvados, las gangas, los grupitos, las malas influencias están buscando a quien hacen caer. Vimos la semana pasada que lo que decían era: vamos a derramar sangre inocente. Vamos a derramar sangre inocente. Dice el verso 17, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Les gusta la violencia. Verso 18. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día.
Verso 19. El camino de los impíos es como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Es oscuro, es tenebroso. Verso 20. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Hijo mío, apártate, evítalos y sigue delante como si no los viste. Hijo mío, aférrate a la instrucción de tu padre y no la sueltes. Guárdala, porque ella es tu vida. Dios me los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, Suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos con nuestro espacio del día de hoy, Estudios de la Biblia, con el libro de los orígenes, Génesis. Quiero invitarte, si quieres y tienes cualquier inquietud, quieres también realizar alguno de los cursos que hoy te ofrecemos a través de estudiosdelabiblia.net, y te ha interesado, puede llamarnos al teléfono área 351-209-5388. La creación es importantísimo saber que Dios hizo al mundo. Es un punto de referencia. Necesitamos puntos de referencia. Mencionamos el cumpleaños como un punto de referencia. Pero más que celebrar ese día, yo he tenido alguna cita médica recientemente. Y todo el mundo sabe que cuando tú vas a una cita médica, y peor si te quedas en el hospital, te preguntan la fecha de nacimiento, no 2, 3, 4, es 5, 6, 10 veces a la hora si está en el hospital. Porque es un punto de referencia importante. ¿Qué mejor será el mundo si todo el mundo pensara, ¿cuál es mi cumpleaños como ser humano? ¿Cuándo comenzó el mundo? ¿Cuál es mi punto de referencia? Por ejemplo, en Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Sin entrar en esa gran tribulación que habla en Marcos, es otro tema muy interesante. Fíjense el punto de vista, el punto de referencia. Desde el principio de la creación, algo que va a pasar, que no ha pasado desde el principio. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, también la gente, inclusive la gente que se burlan de la segunda venida de Cristo, mira lo que dicen, 2 de Pedro 3:4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Así que de este capítulo queremos hablar más adelante, pero definitivamente hasta la gente que no creen en Dios a veces usan la creación como punto de referencia. Para entender quién es Cristo, tener esa referencia de Cristo, en Colosenses 1:15-16 nos ayuda a pensar en la creación como punto de referencia para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Para entender quién es Jesús, tenemos que entender que Él hizo todo el mundo. Cuando dice el primogénito de toda la creación, no quiere decir que Él fue la primera cosa creada, sino que Él es el primordial, lo más importante en cuanto a la creación se refiere, porque Él hizo todas las cosas. Si Él hizo todas las cosas, Él no fue creado. Apocalipsis también 3:14 nos habla de Jesucristo.
Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Otra vez, cuando dice el principio de la creación, no está hablando de el primero que fue creado, sino el que principió, el que comenzó, el que hizo la creación. Nosotros adoramos a Cristo, el que hizo el mundo. Es otro punto de referencia. También cuando se habla de la predicación del Evangelio, no lo vamos a leer, pero uno puede ver en Colosenses 1:23 que el Evangelio fue proclamado a toda la creación. O sea, a todo el mundo, todo lo que ha sido creado en aquellos días recibieron el Evangelio. Y también para nosotros entender las cosas fuera de este mundo, tenemos Hebreos 9:11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Muy interesante que saber que somos parte de la creación de Dios, que Él hizo más de 4,000 años antes de Cristo. Es interesante ver que hay otras cosas que existen que no son de esta creación. Dios existía antes y entonces hay ángeles y otros seres celestiales que se hicieron que no son parte de esta creación. Entender esta creación nos da un punto de referencia para saber que hay otras cosas más allá de la creación en la cual nosotros vivimos. Vamos a escuchar ahora a nuestro hermano Víctor, que nos va a hablar de ayudar a conocer mejor a Jesús. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. ¿Cómo es que conocemos que Jesús es el ungido de Dios? La palabra ungido o consagrar tiene como significado la dedicación formal a un propósito religioso o divino. ¿Cuál sería su propósito? Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3 nos dice: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Cómo sería ungido Jesús? Isaías capítulo 11 versículo 2 nos dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Cómo sería identificado? Isaías capítulo 42 versículo 1 nos dice: Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Jesús es ungido e identificado. En Lucas capítulo 3 versículo 22 nos dice: y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Jesús se identifica como el ungido y comienza su ministerio en Lucas capítulo 4 versículo 18, repitiendo la profecía en Isaías capítulo 61 versículo 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me he ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me he enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos,
para proclamar el año favorable del Señor. Pedro testifica a los israelitas en el día del Pentecostés, cuando predica en Hechos capítulo 2, versículo 22. Él dice: Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Pedro testifica a los gentiles en la casa de Cornelio. En Hechos capítulo 10, versículo 37 al 42 nos dice: ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte, colgándolo de una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Jesús, el ungido. Nuevamente, Víctor Ortiz, en el segmento Conozcamos Mejor a Jesús. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, Suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Estudios de la Biblia, el libro de los orígenes, Génesis. Y vamos a estar tratando ahora sobre la base de nuestra fe en Dios. La base de nuestra fe en Dios tiene que ser basada en el hecho de que Él es el creador, el que hizo el mundo. Si creemos en un Dios que no sea el creador de todo lo que existe en este mundo, pues estamos creyendo en un Dios diferente, no el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Melquisedec, cuando salió a bendecir a Abraham en Génesis 14, dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Esa es la identificación de Dios. En el mismo pasaje más adelante, Génesis 14:22, ¿qué dice Abraham al rey de Sodoma? Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Así que Abraham, el hombre de fe, su fe estaba basada en el Dios que es el creador. En Deuteronomio 32:18 se habla de menospreciar o despreciar a Dios. Y dice: despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Es muy importante saber quién es el creador, quién me hizo. Como la gente se preocupa por conocer y saber quiénes son sus padres, es muy importante saber quién es nuestro Padre Celestial para no seguir a otra entidad que no sea el mismo Padre que nos hizo. Brinquemos a Eclesiastés 12:1 para un versículo famoso que habla también del Creador. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que diga: no tengo en ellos placer. Acuérdate de quién, de tu Creador en los días de tu juventud. Dios es sinónimo de creador, el creador es Dios, no se puede separar esto. Nuestra fe está basada en el que hizo al mundo. En Apocalipsis 4 tenemos a los 24 ancianos. ¿Y qué decían los 24 ancianos en Apocalipsis 4:11? Digno eres, Señor y Dios nuestro,
de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hasta en el cielo es importante que reconozcan que Dios es el creador, el que hizo todas las cosas. En el próximo capítulo de Apocalipsis, cuando quieren abrir el libro, está sellado, y encuentran entonces al creador, encuentran a Jesús, el Salvador. ¿Qué dice en Apocalipsis 5:13? Y oí decir a toda cosa creada que estaba en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Así es que la misma creación existe para alabar al Creador. Las consecuencias de no creer en el Creador son graves. Mira lo que dice en Romanos 1:25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Así que yo reto a los que están escuchando a leer Romanos capítulo 1, para que vean la consecuencia, lo que pasa con la humanidad cuando se olvidan del Creador y comienza a adorar a la criatura. Creer en el Creador, saber que Dios nos hizo, si Dios nos hizo originalmente, eso nos da consolación de que nos puede ayudar en cualquier situación. Si mi carro se daña, pues ¿quién mejor que el que fabricó el carro para repararlo y para ayudar? Y 1 de Pedro 4:19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Muchas veces compramos algo y botamos el manual. La persona que hizo el aparato, ya sea una computadora, ya sea algo electrónico que uno ha comprado, o un carro, el manual te dice del mismo creador cómo es que funciona, cómo es que el mejor uso. Y la gente hoy en día se preguntan, ¿por qué hay tantos problemas en el mundo? Es que hemos botado el manual del creador, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Dios nos hizo, Él sabe cómo funcionamos, Él sabe ayudarnos en cualquier circunstancia. Él es el fiel creador y tenemos que encomendar nuestra alma a Él y escuchar su palabra para poder vivir mejor en este mundo. Vamos a escuchar a nuestro hermano Juan Polanco, que nos va a hablar de la profecía bíblica. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Sean todos muy bienvenidos al tema para el día de hoy en 5 minutos con la profecía. El anticristo en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a la lectura bíblica sacada de Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Termina la cita. Corría el imperio griego alrededor de 333 años antes de Cristo, y luego de la muerte rápida e inesperada de Alejandro el Magno, sus 4 generales se dividieron el imperio. Tenemos a los Seleucos y a los Ptolomeos, que tenían en el jamón del sándwich a los judíos, y transcurriendo los años apareció Antíoco III, Antíoco el Grande, y derrotó a los Ptolomeos, tomando posesión del reinado de Judea. Los judíos se llevaban muy bien con Antíoco el Grande, pero al morir lo sucedió Antíoco IV, Antíoco Epífanes,
mejor conocido por los judíos como Antíoco el Loco, y empezaron a llegar a unos acuerdos con los líderes judíos, y la helenización comenzó a circular en la tierra de la Palestina, en el pueblo de los judíos. Antíoco llegó al extremo de prohibir a los judíos que celebraran sus fiestas nacionales. Decidió que debían destruir sus libros sagrados, que debían adorar al dios de los griegos, Zeus, que no podían circuncidar bajo pena de muerte a sus hijos, que no podían guardar el sábado, entre otras leyes impuestas por este anticristo en el Antiguo Testamento. Él trató de imponer la cultura griega, la ropa que usaban, los diseños que ellos usaban, la filosofía griega, y desistió de permitirle a los judíos seguir adorando a Dios conforme a lo establecido en la ley. Los macabeos, dirigidos por un sacerdote llamado Matatías con sus 5 hijos, comenzaron una lucha intestina, y levantando parte tras parte entre el pueblo de los judíos, tratando de procurar destruir a este reinado de los griegos sirios del reino del norte. Con el tiempo, los judíos lograron volver otra vez a tomar el control de la Palestina, a tomar el control del templo, y lograron restaurar, limpiar el templo y reedificar el templo de los judíos, y por 8 días ellos celebraron las fiestas de las luces, o como le llaman, la fiesta de Hanukkah. Hanukkah quiere decir la dedicación, cuando los judíos rededicaron el templo de Dios en Jerusalén. Nosotros debemos aprender también como cristianos de que hay algunas fiestas que han penetrado en nuestra cultura cristiana, como son las fiestas de Halloween, las fiestas de los arbolitos de Navidad, etcétera, que son celebraciones extrañas al cristianismo, pero que poco a poco van a ir menguando nuestra espiritualidad. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos pues con nuestro espacio Estudios de la Biblia. En este momento vamos a estar hablando sobre la preparación para el futuro. La creación, uno de los eventos obviamente más importantes en el pasado, porque sin la creación no existe nada. Es importante saber de dónde vinimos, es importante creer en el Dios de la creación hoy, y también tiene consecuencias para el futuro, nuestra fe, la base de nuestra fe en el Creador. Porque el que hace una cosa como Dios hizo, tiene control de lo que hizo. Inclusive la Biblia dice que Él puede ver todo en su creación, Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él hizo todas las cosas y Él puede ver todo. Como lo que hace un carro, un teléfono, una computadora en nuestros días, tiene acceso a cosas de su creación que el mismo que usa ese carro, que usa esa computadora no sabe. Dios es así también. Él hizo el mundo, Él sabe todo lo que está pasando. Y también podemos decir, si Dios hizo el mundo, también el único que lo puede destruir. Lo hizo una vez, en Génesis 6:7. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Dios hizo la creación que se rebeló contra Él y lo destruyó por completo, menos la familia de Noé. En el Nuevo Testamento dice que en los días modernos los hombres van a olvidar que el Creador también puede destruir y que va a destruir el mundo que existe
Ahora, vamos a leer algunos versículos de 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo de versículo 3 hasta 4. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. En profecía dice que van a venir algunos diciendo dónde está la promesa de su venida. Se viene hablando de la venida de Cristo hace 2000 años y no ha venido, y ellos entonces dicen que desde el principio de la creación todas las cosas siguen igual. Pero se olviden una cosa, mira lo que dice los próximos 2 versículos, versículos 5 y 6. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por las palabras de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Dicen que se olvidan, a propósito, ellos se olvidan de lo que pasó en el diluvio, que el mundo fue destruido. Hay mucha evidencia en la arqueología, en la ciencia, de la geología, de que hubo un diluvio en el pasado. Se olvidan eso. Pero dice que como pasó, Dios dijo que no va a destruir el mundo por agua, pero ¿qué dice el versículo 7? Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y los próximos versículos dicen en la famosa declaración que para Dios un día es como 1000 años como un día. Pero el Señor no va a tardar su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente y no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso más o menos lo que dice el versículo 8 y 9. Pero el creador del mundo, mira lo que dice en versículo 10 hasta el versículo 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor? Así es que Dios, el Creador que hizo el mundo, es el único que también puede destruir el mundo. No solamente puede, la Biblia dice que lo va a hacer. Y vamos a leer los últimos 2 versículos, 13 y 14. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Así que saber que Dios hizo el mundo y saber que un día lo va a destruir, nos da dirección en la vida, sabiendo que las cosas aquí son temporeras. Las cosas en este mundo pues no permanecen. Dios lo hizo, Dios lo va a destruir, y nosotros tenemos que estar preparados. La semana que viene, si Dios permite, seguiremos con los orígenes de Génesis, hablando del matrimonio. No lo pierda la semana que viene. Dios le bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com.